Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato, queridos amigos, encontrarnos cada día a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Y estamos ya para comenzar su programa Creed en sus profetas. Este es un programa que está dedicado a la búsqueda del consejo de Dios, en primer lugar a través de su palabra y enseguida también con el consejo oportuno del espíritu de profecía. Ya lo hemos explicado cada día, pero para beneficio de alguien que está sintonizando por primera vez la señal a través de la radio, la internet o la televisión, queremos decirles que el espíritu de profecía es el mismo espíritu que indujo y que imbuyó a los profetas de la antigüedad a escribir las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como este es un don que sería dado a la iglesia, de acuerdo a 1 Corintios 12, de acuerdo a Romanos 12, y también Efesios 4, este don de profecía acompañaría a la iglesia a lo largo de la historia. Y de manera especial, de acuerdo a Apocalipsis 12, 17 y 19, 10, estaría justamente en la iglesia del tiempo del fin, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Se manifestó justamente el espíritu de profecía en Elena White, quien recibió visiones de Dios a lo largo de la historia, alrededor de 2000 visiones, fueron cerca de 100.000 páginas que se produjeron justamente fruto de estas visiones que el Señor le dio. Y bueno, esta explicación justamente aclara para aquellas personas que se preguntarán por qué hablamos de la Biblia y de otro grupo de escritos. No hacemos de Elena White un segundo canon de ninguna manera, pero consideramos que han recibido la misma cualidad de inspiración de parte de Dios y que sirven justamente como consejos prácticos para los cristianos del tiempo del fin. Esto es Creed en sus profetas, y así les damos la bienvenida junto al pastor Bruno Razo. Gracias, Pastor Eber. La bienvenida entonces para todos, para el Señor, para su palabra y para el mensaje que queremos recibir hoy, que esperamos nos inspire, que nos fortalezca, que nos dé fuerzas para enfrentar las luchas de cada día. Hoy nos concentramos en el capítulo 22 del libro de Ezequiel y siempre lo hacemos con la promesa y la premisa que creyendo en Dios estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Si te parece bien, Eber, entonces vamos a Ezequiel 22. Ezequiel 22 continúa la denuncia del profeta por los pecados de Jerusalén.
obviamente los pecados de Jerusalén se refieren a los habitantes de Jerusalén. Y había una clase muy especial, los líderes religiosos, los sacerdotes, quienes deberían haber estado a la vanguardia de la fidelidad, pero había resultado todo lo contrario. ¿Qué nos dice respecto a este hecho de que puede ser que alguien tenga un cargo religioso, puede ser que sea un líder en la iglesia local, pero eso no lo exime de cuidar de no apartarse de Dios? ¿Cómo podemos evitar apartarnos de Dios, tal vez sutilmente, gradualmente, hasta llegar al punto en que estos líderes religiosos de Israel llegaron? En el libro Cada día con Dios, en la página 352, ella responde tu planteo de esta manera. Nuestra única seguridad consiste en mantenernos unidos al Señor Jesucristo. Podemos permitirnos perder la amistad de los mundanos. Los que se unen con ellos para llevar a cabo sus propósitos impíos cometen un terrible error porque se privan del favor y las bendiciones de Dios. Quiero llamar insistentemente la atención de nuestros hermanos al hecho de que el Señor mismo ha erigido un muro para separar al mundo de lo que Él ha establecido en la tierra. El pueblo de Dios debe servirlo, porque Cristo lo ha llamado a salir del mundo, lo ha santificado y lo ha refinado para que pueda servirlo. No hay tal cosa como lograr armonía entre lo profano y lo sagrado. No puede haber acuerdo entre Cristo y Belial, porque Jehová ha escogido, ha apartado para sí al piadoso. Entonces, nuestra única seguridad es mantenernos unidos al Señor Jesucristo. Ahora me llamó la atención que mencione la unión con los mundanos, con los paganos. Esto habían hecho justamente los hijos de Dios y los líderes religiosos de ese tiempo, ¿no? Habían querido parecerse cada vez más a los líderes religiosos de los pueblos circundantes, los pueblos alrededor. Tenían un sistema de adoración, tenían incluso cosas vistosas que podían hacer llamativa la religión, y entonces dijeron, bueno, por acá queremos inclinarnos, y el fin justifica los medios. Esa era la idea de estos líderes religiosos, y entonces se fueron apartando cada vez más de los caminos de Dios. Sí, fíjate la necedad del asunto, ¿no? Ellos, y todavía hoy, hay quienes pretenden mejorar la religión. Algunos consideran que está un poco pesada, que está anticuada, entonces le vamos a modernizar un poquito, le vamos a agilizar un poquito, entonces le vamos agregando algunas poquitas cosas que al final desvirtúan el verdadero concepto de la religión. Y es verdad de que, no hay problema en que nos modernicemos. Nosotros mismos aquí estamos con elementos actuales, tecnológicos, que nos ayudan a hacer mejor lo que tenemos que hacer. Claro. Pero no estamos desvirtuando el mensaje, no estamos desvirtuando el contenido. Lo que le pasó a ellos, lo que le pasa a mucha gente hoy, que trata así de mejorar, entre comillas, la religión, de hacerla más atractiva, ¿no? Y en lugar de adaptar el mensaje de Dios a nuestra vida, nosotros procuramos que modificar la Biblia para que la Biblia se adapte a nosotros. Así es. Y eso es lo que infelizmente produce a veces muchos vacíos en las personas, porque terminamos desvirtuando totalmente el mensaje de Dios y el propósito que Dios tiene para nosotros. Pasó en aquel tiempo y pasa en nuestros días. Y cuando nosotros tomamos lo del mundo y lo incorporamos a la iglesia, entonces echamos a perder lo que Dios preparó de una manera diferente. Por eso Jesús dijo, ¿no?, en su ruego, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, estamos en el mundo, no podemos ir tampoco en la cima de una montaña para que no se nos peguen las cosas del mundo. Pero en el mundo tenemos que ser diferentes. O sea, Dios puso la iglesia en el mundo, y el diablo a veces trabaja para poner el mundo en la iglesia. Así es. Pero la reprimenda continúa, y entonces el profeta Ezequiel dice en versículo 28, sus profetas han recubrido con lodo suelto, profetizándoles vanidad, adivinándoles mentira,
diciendo así dicho Jehová el Señor, pero Jehová no había hablado. El tema de anunciar la verdad. Los líderes religiosos de ese tiempo y a través de la historia muchas veces han intentado suavizar la verdad, o tal vez porque han tenido miedo o porque han querido granjearse la amistad, ¿no? De los más Sí, poderosos. queremos hacer un mensaje que sea más popular, Exactamente. más para el aplauso, ¿no? Así es. Pero, ¿qué nos recomienda la sierva del Señor? En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 226, ella dice: los que se ocupan en la solemne obra de presentar el mensaje del tercer ángel debe avanzar decididamente y con el Espíritu y el poder de Dios predicar sin temor la verdad y dejar que esta corte. Deberían levantar el estandarte de la verdad e instar a la gente a reunirse en torno a él. Este ha sido rebajado con demasiada frecuencia para colocarlo a la misma altura que la gente en su condición de tinieblas y pecado. El testimonio definido elevará a la gente y la ayudará a decidir. Un testimonio pacífico no llevará a cabo esto. La gente tiene el privilegio de escuchar esta clase de enseñanza desde los púlpitos populares, pero los siervos a quienes Dios ha confiado el mensaje solemne y alarmante que debe reunir a un pueblo y prepararlo para la venida de Cristo, debiera dar un testimonio claro y definido. Nuestra verdad es tanto más solemne que la de los profesantes nominales, cuanto más alto es el cielo que la tierra. Entonces dice, hay que predicar la verdad de la palabra y hay que vivir la verdad de la palabra, porque una confesión nominal de la fe nos aleja de la verdad, tan lejos como el cielo puede estar de la tierra. Y finalmente terminamos rebajando esa verdad porque no la vivimos. Claro, es un círculo, ¿no? Claro. Cuando yo no transmito fielmente el mensaje de Dios en su palabra, no lo vivo, y porque no lo vivo no lo transmito con fidelidad. Entonces nosotros necesitamos asumir un compromiso nuevo con lo que creemos, con lo que vivimos y con lo que predicamos. Gracias, pastor. Amigos, estamos recibiendo estos consejos tan importantes de la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Vamos a ir a un espacio de consejos también y enseguida volvemos. Hola amigo, ¿estás listo para acompañarme en otra lectura? Escucha con atención esta cita. Dios ha señalado el camino con los indicadores proféticos. No se nos ha librado a depender de la sabiduría humana. Los grandes carteles indicadores que el propio Dios ha levantado nos muestran que la senda de la obediencia es el único camino que podemos seguir con certidumbre. Esta cita la encuentras en el libro Cristo Triunfante y puedes adquirirlo descargando la aplicación del App Store o del Play Store buscando Elena G. de White. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com. Continuamos y queremos ofrecerles en estos últimos instantes un consejo más que nos puede ayudar en nuestra caminata diaria. El apóstol dice que somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que en esa palabra refugiemos nuestra fe. O sea, que sea la fuente de nuestra fe la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y que al mismo tiempo sea la fuente de nuestra práctica. Ahora vamos a orar. Señor, que nuestra fe esté basada en tu palabra. Que nuestro estilo de vida esté basado en tu palabra. Y que la esperanza y la misión que compartimos sea el resultado de creer y de vivir aquello que nos has establecido. Bendícenos a todos, oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias amigos por acompañarnos en estos minutos del programa Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana con la bendición de Dios por medio de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Será hasta entonces.